Alguien dentro del público le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y le dijo a la gente: Guárdense de toda clase de codicia. Aunque uno ande sobrado, la vida no depende de los bienes. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21. La avaricia, la codicia, es un desorden en la vida moral y espiritual de las personas. Es un apego exagerado por los bienes materiales, por los asuntos del mundo. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 21 de octubre, año 2019. Ocasión que le dan al maestro de Nazaret para poder educar, iluminar y guiar a las personas, la aprovecha muy bien con una parábola, con una enseñanza, con algo bien práctico para que las personas podamos entender que hay desórdenes que se van adquiriendo en la vida que no trascienden, sino que esclavizan la vida de las personas. Y en ese desorden aparece la avaricia o la codicia, que es tan común en cantidad de personas, pelear y discutir por la herencia, por el dinero, por bienes materiales. Lo primero que se ocurre pensar es por qué le preguntan a Jesucristo que haga como de juez o de árbitro y que le pida a una persona que debe repartir la herencia ante la muerte de un familiar. En el contexto de la Santa Biblia y la historia misma de la salvación, hay varias experiencias que ya tenían los judíos con respecto a la distribución de los bienes. La distribución de la herencia entre familiares ha sido un asunto delicado y ocasiona discusiones y tensiones entre las personas. Por ejemplo, la Santa Biblia cuenta que la herencia tenía que ver con la identidad de las personas. Al leer el primer libro de los Reyes, en ese capítulo 21, el asunto de la identidad es el cambio de reinado. ¿Quién sigue después de David? ¿O quién debe gobernar? ¿Quién se merece esa herencia? Identidad de la persona con un reinado. También dice la Biblia que la supervivencia de una persona dependía de la herencia también. El libro de los Números, en el capítulo 27, va a contar exactamente la problemática de la herencia y aparecen allí, hablando con Moisés, unos personajes que se llaman las hijas de Machlac. Y esas hijas de Machlac como que le preguntan: necesitamos la herencia, murió nuestro padre y necesitamos arreglar el problema. ¿Por qué ha sido borrado del clan de nuestro padre solo por no haber tenido hijos?, preguntan. Moisés le consulta a Dios y el Señor le contesta a Moisés: si una persona muere y no tiene ningún hijo, traspasará su herencia a su hija. Si no hay hija, le dará la herencia a sus hermanos. Y si no hay hermanos, le dará la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces le dará la herencia al pariente más próximo de su clan, en el cual tomará posesión de ella. Le dijo Yahvé a Moisés: sube ahí a la sierra de Abarín y mira la tierra que he dado a los israelitas. Libro de los Números, capítulo 27. En ese mismo ambiente, Jesús contesta una pregunta que deja a un lado la historia que viene y comienza una nueva historia. Y es una nueva historia porque el asunto de la vida de un ser humano no radica en sus bienes, sino que radica en la riqueza de su propia existencia, que son los valores, que son las virtudes, que es el amor a Dios,
que es la gracia, que es la santidad misma de vida. Bien interesante la posición del maestro de Nazaret. Es la respuesta que le da a la comunidad. Primero, no soy juez entre ustedes para entrar a discutir quién necesita más dinero o quién no lo necesita, pero aprovecha la oportunidad para decir: el valor de una vida no consiste en tener muchas cosas, sino en ser rico delante de Dios. Y esa es una respuesta bien organizada en su presentación. Es una respuesta muy sabia que apunta muy bien a lo que debe ser la vida de un ser humano que no se deja atrapar por la avaricia, se deja atrapar por la codicia de los bienes de este mundo. El Papa Francisco, en un Angelus Regina Coeli, en el mes de agosto del año 2013, hablando del tema, el Papa decía: resuena la palabra del libro del Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad en esta vida y en este mundo. Dijo el Papa que lo absurdo de basar la felicidad en el tener cosas, el rico se dice a sí mismo: tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date una buena vida. Pero Dios le dice: insensato, esta misma noche te vas a morir, te van a cobrar la vida, y para quién será lo que has amontonado en tantos años. Invita el Papa, y lo hizo en esa ocasión, a apuntar la vida de una persona más en el amor, en el servicio, en la caridad y en la misericordia. Cuando una persona es virtuosa, evita propiamente que la avaricia lo esclavice y no le permita presentar o pensar más allá de la propia nariz. La avaricia está en la escala de los pecados capitales. Y hay pecados que se llaman así capitales porque generan otra serie de pecados. Esa es la razón. Pecados capitales, y aparece uno que se llama la avaricia, que es el deseo exagerado por los asuntos de este mundo, por el dinero, por los bienes, por las propiedades, por la misma tierra. Pueden haber dos momentos en la avaricia: cuando es un afán desordenado de adquirir cosas, y cuando se quieren cosas, entonces se viola la justicia. La persona se vuelve mentirosa, se vuelve corrupta, se vuelve avara. Y una segunda posición, cuando la persona, aunque observa los deberes de la justicia, no vive la generosidad para socorrer a las demás personas. Entonces la codicia produce algo que los moralistas la llaman la dureza del corazón con los demás, porque se cierra, como que se vuelve ciega a las necesidades y no permite tratar a las demás personas con misericordia. La persona que es avara, como que se llena de muchas preocupaciones inútiles, superfluas, que lo apartan de los deberes para la comunidad. El remedio para la avaricia es la pobreza, el desprendimiento, el compartir, el servir, el abrirse a los demás. Una persona que quiera vivir muy libre aquí en este mundo y estar preparado para llegar al mundo de Dios, debe aprender a ser una persona virtuosa, libre de todo apego en los asuntos terrenales.